Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jóvenes Inversores. Este vídeo que vas a ver a continuación es un recorte de un contenido exclusivo de la comunidad de Criptonautas, una comunidad en la que compartimos tanto oportunidades como contenido educacional sobre criptos a diario. De hecho, el vídeo que vas a ver a continuación en concreto es el repaso semanal que hacemos cada miércoles en la comunidad en la que repasamos tanto datos on-chain como noticias importantes de la semana. Así que nada, espero que te guste y si no estás en la comunidad todavía, comentarte que puedes hacerlo o puedes unirte a la comunidad a partir del día 1 de cada mes. Así que nada, vamos a ello. Buenísimo, perfecto, Luis Alberto. Como siempre, buenísimo análisis y súper de acuerdo con lo que has dicho ahora, sobre todo al final, porque al final uno de nuestros, creo que es uno de nuestros criptonautas, nos preguntaba hoy en un comentario, ¿no? Oye, ¿crees que podría caer hasta 52 o 55 y luego rebotar al alza, etcétera? Y yo le dije, sí, sí, completamente perfectamente posible, como ya sabéis. En 55 tenemos un soporte muy fuerte, luego hay otro en 58 y luego los siguientes más importantes eran 61 y luego también había uno en 63, si no me equivoco, según los datos on-chain. Esto ya no es tema de análisis técnico, como sabéis, mi fuerte es el tema de los datos on-chain y según los datos on-chain, el volumen, las ballenas, mirar cómo gastan, cómo compran, etcétera, esos son los niveles más relevantes. Sobre todo el de 55 era muy fuerte. Pero bueno, dicho esto, estoy completamente de acuerdo con Luis Alberto, porque al final también lo mencionaba en las historias en Jóvenes Inversores. No juegues a ser Dios y a intentar pillar hasta el último céntimo de la posición y justo entrar en el punto más bajo, porque es que te aseguro que es muy difícil conseguirlo. La probabilidad está en tu contra. Entonces, si ya tienes un activo que fundamentalmente es muy fuerte, que todo el entorno macroeconómico acompaña, en el caso de Bitcoin, la inflación, que hay inversión institucional, adopción masiva por parte de las instituciones, bancos, los ciudadanos, etcétera. Si ya tienes ese activo y lo compraste por primera vez en 60.000 o en 65.000 o en 69.000, cuando tienes un descuento del 10-15%, puedes aprovechar ese descuento. No significa que si tienes 10.000 euros por invertir, metas esos 10.000 euros de golpe y digas, vale, genial, he pillado 10.000 euros a nivel de 61.000 en Bitcoin. No, puedes ir entrando poco a poco. Que sigue cayendo, no hay absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es un activo fuerte, que por lo que parece el dato Sonche, que ahora miraremos, esto continúa a la alza. Y por otro lado, porque tienes esos otros 8.000 que te has dejado a un lado para seguir entrando a medida que vaya cayendo el Bitcoin o naturalmente cualquier otro activo, porque eso también aplica a otros activos financieros, ¿no? Entonces, súper de acuerdo con Luis Alberto en este sentido de que, oye, no importará si te metiste en 56.000 en Bitcoin o en 54.000 o en 53.000, porque al final, si Bitcoin llega a los niveles que tiene que llegar, que en mi opinión son bastante por encima de 100.000, te dará igual si has entrado en 56 o en 52. La diferencia será mínima y realmente al final a estas alturas ya no, yo creo que vale la pena, por mi experiencia, me gusta ir entrando cuando las cosas están en descuento. Entonces, ahora mismo ya tenéis descuentos. Yo personalmente iría entrando poco a poco, no entraría de golpe y listo. Con esta idea ya termino ya con lo que es el puente, ¿no?, hacia la parte de los datos on-chain. Y hoy quería centrarme en dos cosas importantes. Uno, un cambio de tendencia que ya hemos ido comentando varias veces en informes anteriores o en repasos semanales anteriores, y luego también un tema de hasta dónde podemos llegar en este ciclo alcista según los datos on-chain, que me parece muy interesante para tenerlo en cuenta en el futuro, ¿no? Entonces, dos datos que me parecen muy importantes están relacionados con lo que se llama Coin Destroyed per Day, que básicamente mide lo que es el, el, el gasto de los bitcoins en cierto tiempo, ¿no? Entonces, si mides un poco cómo se están gastando los bitcoins y quiénes los están gastando y en cuánta cantidad, puedes ver un poco si estamos en fase de acumulación o en fase de distribución. Cuando los precios están muy bajos, como por ejemplo alrededor de los 30.000, estamos en una fase de acumulación por parte de las ballenas. Y cuando empieza a subir con mucha fuerza, eso ya se convierte en una fase de distribución, donde las ballenas aprovechan toda esa liquidez que dan normalmente los inversores más pequeños retail para ir llenando pues, sus órdenes de venta, ¿no? Aprovechan esa liquidez de camino hacia el máximo histórico o nuevo máximo histórico
para ir vendiendo poco a poco durante toda esa subida. Entonces, ahora mismo hay un cambio de tendencia y esto nos lo dicen dos datos on-chain. El Entity Adjusted CDD, que el CDD es el Coin Destroyed Per Day, y el Binary CDD, que esto los incorporaré seguramente en el informe del domingo. Y básicamente lo que nos dicen es que estamos pasando de la acumulación a una distribución, pero muy modesta. Aún estamos en las primeras fases de lo que es una distribución, de lo que son las primeras ventas, pero para nada estamos a los niveles de distribución que veíamos cuando estábamos en mayo alrededor de los 60.000. Entonces, calma, aún hay mucho margen por delante. Entonces, os quería comentar esto más que nada porque es un cambio de tendencia importante a tener en cuenta, pero que a corto plazo no tendrá impacto. Para que os hagáis una idea, estamos en los niveles de distribución, en los mismos niveles de distribución, de hecho, que en noviembre de 2020. Si os acordáis, en noviembre de 2020 estábamos en torno a los $15.000. Pues ahora mismo estamos a esos niveles de distribución. Sin embargo, desde los $15.000 el Bitcoin subió bastante en diciembre de 2020, enero 2021, febrero, marzo también fueron muy buenos meses, hasta que finalmente llegamos hasta los 60 y pico mil y luego ya tuvimos el retroceso, ¿no? Pero en cambio ahora estamos teniendo estos mismos niveles de distribución, pero es que ya estamos en 60.000, entonces el margen que tenemos de subida es mucho mayor, ¿no? Y esto me gustaría combinarlo con dos datos on-chain que me parecen fascinantes porque nos pueden dar una horquilla de valores en la que nosotros en este ciclo alcista podríamos tener el tope, ¿no? El tope del ciclo alcista. Entonces, estos dos datos, hay uno que es más a medio plazo y otro que es más a largo plazo, realmente el ciclo en sí, ¿no? Entonces, el primero que es más a medio plazo sería el Mayer Multiple, que básicamente es un dato on-chain que combina también lo que es, bueno, está relacionado con la media móvil de 200 en lo que es la temporalidad diaria. Entonces, calcula un poco la distancia de esta media móvil y ve un poco si el mercado está sobrecomprado o no, ¿no? Entonces, al final, actualmente, el sobrecalentamiento de Bitcoin o llegaríamos a un sobrecalentamiento de mercado en Bitcoin en torno a los 110.000, según este dato on-chain a medio plazo. Y según el dato on-chain a largo plazo, que es el Top Price Model, que por cierto, si os interesa todo este tema de los datos on-chain, os recomiendo mucho que investiguéis un poco más sobre el creador de este dato on-chain, que es Willy Woo, Top Price Model, que básicamente es un modelo que proyecta lo que podría ser el tope del mercado realmente a largo plazo, el último punto más alto, y actualmente está en los 214.000. Entonces tenemos esta horquilla entre los 110.000 para Bitcoin a medio plazo y 214.000 según el analista de datos on-chain Willy Woo y el Top Price Model. Y entonces pues tenemos este rango, ¿no? Pero que aún así, teniendo en cuenta dónde estamos, nos da un mínimo de 100% más o menos y naturalmente, obviamente, bastante más margen en Bitcoin solamente. Imaginaros cómo reaccionarán las altcoins si finalmente vemos esos precios, ¿no? Entonces, por lo que parece, el ciclo se está alargando un poco, eso sí. Podríamos ver quizás que el ciclo alcista no acabe ahora justo en diciembre, como suele ser el caso, sino que se alarga un poco más hasta 2022. Pero aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta y muy de cerca tenemos que vigilarlas también. Es el tema de la posible subida de tasas de intereses por parte del gobierno en Estados Unidos, que esto podría afectar a la bolsa y, como sabéis, afectar al sentimiento de los inversores y, por tanto, reduciría el riesgo de bolsa. Esto podría afectar también a lo que es mercado de criptos y podría catalizar la entrada al ciclo bajista, pero también en 2022 se podría aprobar posiblemente un spot ETF de Bitcoin, lo que significaría muchísima cantidad de interés institucional, entrada de mucho capital. Entonces tenemos esas dos fuerzas contrarias, incertidumbre, pero bueno, por lo que parece, el ciclo se alarga un poco, en mi opinión. Y nada, ya por último, comentaros que hay otro indicador que quería complementar con todos estos indicadores que ya he pasado, que es el tema bueno, es el Z-Score, que esto lo he incluido en algunos informes anteriores, que básicamente nos intenta mostrar
cuando el mercado está sobrecalentado también, en base a cuando hay mucha cantidad de Bitcoin a mucho beneficio. Entonces, obviamente, cuando hay mucha gente con muchísimos beneficios en el mercado, pues al final esa gente al final coge beneficios y pueden catalizar lo que es la entrada en el ciclo bajista. Y entonces actualmente estamos únicamente al 50%, de hecho por debajo del 50% del sobrecalentamiento que vimos en mayo. Y en mayo de 2021 ni siquiera estábamos en la franja que muestra lo que es el sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, esto creo que complementa bastante bien la información que ha dicho Luis Alberto antes y que seguro que ahora comentará también por alguna noticia interesante, que es el tema de, oye, puede que veamos sangre, puede que esto continúe cayendo después de que se nos activen los límites, pero precisamente siguiendo la filosofía de aprovechar cuando ya tenemos descuentos y no jugar a ser Dios y pillar la entrada al céntimo, tenemos que aprovechar estas entradas y al final esperar y confiar en los datos que históricamente nos han mostrado con mucha claridad que son correctos y que nos indican de forma veraz lo que nos espera en el mercado a medio y largo plazo. Hasta ahora los datos on-chain no se han equivocado y los datos on-chain nos muestran lo que os he dicho, 110.000 a 214.000 para Bitcoin durante este ciclo y falta de sobrecalentamiento en el mercado. Realmente aún hay margen, a corto plazo puede pasar lo que sea, a medio y largo plazo esto, en mi opinión, continúa hacia nuevos máximos históricos, hacia 100.000 y luego bastante por encima. Pero bueno, creo que ya por mi parte ya está todo explicado. Me alargué un poco, Paul, lo siento. Pero No te bueno, ya preocupes. te cedo a ti la palabra y nos comentas las noticias más importantes de la semana. Así que nada. Perfecto. No, nada, también habéis mencionado ya algunas cosas. Más que nada, hoy quizás para los que lo veis pues, cada semana, parecerá, ¿no?, que hoy pues, vienen un montón de noticias negativas, ¿no? Porque hablaremos sobre pues, el FAT de China y al final pues, también el proyecto de ley de infraestructuras de Estados Unidos, que entre ambas noticias pues, han catalizado, han provocado quizás esta caída, ¿no?, provocada FAT, que bueno, como ha explicado bien Enrique, los fundamentos, o sea, el análisis fundamental realmente no ha cambiado, así que perfecto para los holders a largo plazo para comprar, ¿no? Y también hablaremos sobre Evergrande, también es importante mencionarlo. Y bueno, ya hemos visto que las Bitcoin y las criptomonedas no viven en un mundo, ¿no?, que no es influido pues, por temas macroeconómicos, así que tenemos que estar también atentos a esto. Y bueno, luego mencionar algunas noticias muy positivas, de hecho, y quizás hoy digamos, en cantidad no serán tan grandes, pero no significa que ni mucho menos que estamos en una situación mala, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente ayer China, un alto cargo de China, no me acuerdo ahora quién era, dijo, bueno, que intentaban eliminar, ¿no?, todas las operaciones de minería que existían en el país y que decían que bueno, los mineros, ¿no?, es una industria extremadamente dañina, ¿no?, que pone un peligro al objetivo que tiene China, ¿no?, de ser de tener emisiones neutras, ¿no?, de carbono. Entonces, bueno, esto no ha cambiado nada, es lo de siempre. O sea, la verdad es que yo no sé quién vende cuando China abre la boca, ¿no? Pero bueno. Y luego algo mucho más, yo creo que afectó más que realmente lo de China, es que al final, por fin, bueno, o no, Joe Biden firmó el proyecto de ley de infraestructuras de Estados Unidos con un gasto de más de $1 billón en términos europeos, y en términos, bueno, sí, anglosajón, ¿no?, se dice $1 trillón. O sea, es una locura. O sea, si Estados Unidos tiene una inflación ya del 6%, ya incluso subiendo, bueno, este dinero, ¿no?, que no sabemos ni de dónde lo van a sacar. Bueno, sí que lo sabemos, pero bueno, una parte, ¿no?, vendrá de impuestos a criptomonedas, que ahora entraremos más en detalle, ¿no? Y es que uno de los problemas del proyecto de ley, que ahora ya es una ley, pero bueno, que no entrará en vigor hasta 2024, he leído. No sé si es correcto, porque me sorprende 3 años, pero bueno, digamos que no entra en inmediato ahora mismo, ¿no? Entonces, uno de los problemas es que hay una definición demasiado amplia en lo que se refiere a que es un broker y un exchange, ¿no? Entonces, claro, aquí entran otros actores, ¿no? Entonces, no solo entran los exchanges y los brokers que deberían pues, tener este control, sino además entran mineros y otras partes.
Entonces es súper justo y al final vemos que es un intento de sacar el máximo de dinero, ¿no? Pues para poder pagar pues todo esta factura, ¿no? Que al final pues pagarán todos los americanos y las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, también aplicará normas más estrictas a empresas, ¿no? Que, pues, que tengan que ver con el mundo de las criptomonedas y ampliará los requisitos de información, ¿vale? Entonces, bueno, se tendrán que declarar las criptomonedas en un valor superior a $10.000. Y bueno, entonces, esto es una de las noticias. Bueno, no se sabe, tenemos que ver cómo, bueno, hay algún republicano, algún político republicano que quieren sacar digamos, otra pequeña ley para modificar y poder definir mejor esta definición. Y bueno, porque ya sabemos que si hay un marco regulatorio muy estricto, ¿no? Al final la innovación busca otro lugar. Vivimos en un mundo global. Bitcoin justamente es un activo global. Entonces, no habrá problemas, o sea, digamos, las industrias o las empresas podrán ir a otros sitios donde pues tengan el respaldo al menos, ¿no? de los políticos. Entonces, bueno, dicho esto, también además, justo ayer creo que fue, la SEC también rechazó una solicitud de ETF de Spot, que ya sabíamos que ya lo mencionamos en el repaso semanal de la última semana, ya dijimos que seguramente no lo iba a aprobar y así ha sido, ¿no? Entonces también otra vez, ¿no? Quizás ahora lo podemos explicar a lo mejor por qué, ¿no? ¿Por qué aprueban ETFs de futuros, ¿no? De Bitcoin y no ETFs de Spot, ¿no? Entonces, la SEC lo que dice es que la legislación de Estados Unidos no define qué agente regulador, ¿vale? Tiene control sobre el área de las criptomonedas. Entonces, como sería el caso de los exchanges, ¿no? Entonces, un spot ETF no puede todavía prevenir actos y prácticas fraudulentas, ¿vale? Y no puede proteger a los inversores, ¿no? Entonces, bueno, esta es lo que ellos ven y pues hasta que no se cambie esto no lo van a aprobar. Entonces, bueno, como ha dicho Enrique, esperamos que se hagan avances, ¿no? Y que realmente podamos ver en 2022 cómo se puede aprobar el primer spot ETF de Bitcoin, ¿no? En Estados Unidos sería increíble. Luego iríamos también con Evergrande, ¿vale? Bueno, se ha filtrado, ha habido una noticia de un informante anónimo que, bueno, que el presidente de Evergrande ha empezado a vender parte de su patrimonio personal, ¿vale? Sobre todo activos de lujo, como arte y 3 casas de alta gama, para poder cumplir con las deudas, ¿no? Y evitar que Evergrande entre en bancarrota, ¿no? Tenéis que recordar que Evergrande ya se encontraba en default al haber atrasado varios pagos de deudas. Y para los que no sabéis qué es un default, es una situación de impago pues, de una deuda, ¿no? Que incluye pues, el principal del préstamo, ¿no? Y los intereses además, ¿no? Que luego hay que pagar del préstamo. Entonces, esto. Entonces, de momento digamos que ha saldado sus deudas, ¿no? Antes de entrar digamos, en un proceso de quiebra. Pero bueno, ahora tiene otro impago pendiente que debe pagar hasta el 30 de noviembre. Y bueno, esperemos que no esperen hasta el último momento, ¿no? Y bueno, y luego ya más o menos para acabar, ya diríamos ahora un poco más con las noticias positivas. Hemos visto cómo se implementó ayer, de hecho, se acabó la implementación del software de Taproot, ¿no? Que es un software que mejorará pues las capacidades de privacidad de la red de Bitcoin. Entonces, introduce un término que es quizás algo complicado de pronunciar para mí también, Merkleized Abstract Syntax Tree, que esto al final lo que hará es ayudar a los contratos inteligentes que sean más eficientes y además privados también, ¿no? Pues solo revelará las partes importantes necesarias del smart contract, ¿no? Entonces tendremos aquí mayor privacidad, ¿no? Entonces también recordad que la última actualización en la red de Bitcoin fue cuando se lanzó The Lightning Network, ¿de acuerdo? Que es una solución de Layer 2 de Bitcoin que permite hacer smart contracts encima de la red. Entonces, bueno, es una noticia también muy positiva, ¿no? Ver también cómo la comunidad de Bitcoin pues también saca adelante pues actualizaciones, ¿no? Que quizás es pues más complicado que un ecosistema que tiene una directriz pues clara, ¿no?
En fin, y luego también pues vemos, por ejemplo, NFTs, ¿no? Vemos otro boom, el interés en Google Trends se está disparando otra vez. Tenemos que ver ahora cómo evoluciona, si realmente sigue el mismo comportamiento en el precio de los NFTs como fue pues, en mayo, junio, esos meses que el mercado pues, estaba más lateralizando. Vemos, por ejemplo, Crypto.com que está yendo a tope, o sea, creo que era Matt Damon, ¿no? Como ya hace el anuncio, ahora han comprado los derechos en un acuerdo con el equipo de los Lakers de la NBA, que donde pues, se llamará el estadio Crypto.com Arena, ¿no? A partir de diciembre ya, o sea, de aquí, nada, 2 semanas. Esto también me parece bastante fuerte. Y ahora, última hora, he escuchado que un club de béisbol australiano Perth Heat también pagará a los deportistas en Bitcoin. Me parece curioso, no sé cuánto, bueno, me parece curioso la verdad. Y nada, esto un poco es el repaso semanal. Espero que haya quedado claro un poco tema de Evergrande, tema de proyecto de ley de infraestructuras y también FAT de China. Estas son quizás las cosas un poco más negativas, pero que hay que entender bien porque tampoco son del todo negativas, simplemente pues, son transitorias y hay que siempre entender entre todo lo que dice pues, Luis Alberto, entre lo que dice Enrique y lo que digo yo, son diferentes puntos de vista que complementan muy bien y permiten pues, hacer un análisis completo, ¿no? De la situación. Y creo que bueno, con esto yo ya estaría. No sé si queréis decir algo más. No, sí, sí, súper súper interesante, tío, porque yo creo que el tema de Evergrande que ha comentado Paul es importantísimo más que nada porque veréis a poca gente de criptos hablando sobre temas de bolsa. Más que nada porque quizás no saben, quizás no les interesa, quizás no piensan que es importante, pero sí que es importante. Sí que es importante en el sentido de que es un mercado financiero también, es un mercado financiero que está en máximos históricos porque el gobierno y los bancos centrales se han comportado de forma irresponsable y han creado un entorno macroeconómico de inflación que al final hace que todo lo que son activos financieros suban en valor, todo el tema de commodities también, como lo que son metales preciosos, las acciones y naturalmente en el caso de Bitcoin en concreto, porque es un valor refugio, también ha hecho subir el precio de Bitcoin porque precisamente la gente o las instituciones incluso desde 2020 se intentan blindar de estas dinámicas de inflación a través del Bitcoin. Entonces, vigilar la bolsa es importante y vigilar lo que pasa con Evergrande, sobre todo por su importancia en lo que es el mercado financiero y en un mercado importante como es el de China, es importantísimo y yo creo que es algo que vale la pena que también, si no lo estáis haciendo todavía, que entréis, aunque sea de vez en cuando, a leer un par de noticias de bolsa, cómo está la bolsa, qué es lo que impacta el precio de la bolsa, por qué la subida de tipos de intereses puede afectar al precio de lo que son, bueno, o a la bolsa en general, pero también al precio de Bitcoin y de las criptos, por tanto, en general. Entonces, realmente os animo a investigar un poco sobre esta dinámica que ha hablado Paul, ¿no? Sobre el tema de la bolsa y las criptos, que yo naturalmente también intento incorporar en los informes de datos on-chain. Y aparte de esto, comentaros también el tema que me parece muy interesante, que ha comentado Paul, el tema de la infraestructura, ¿verdad? Una ley de infraestructura de 1 trillón Sí, de dólares en el sentido americano, correcto. o 1 billón en el sentido español, que al final esto es negativo para la economía en general. Es negativo porque se están endeudando para pagar deudas que ya tienen, para seguir endeudándose, para luego tener que seguir endeudándose para pagar esas nuevas deudas. Entonces, realmente esto es negativo para la economía y nosotros nos podemos brindar, gracias a Dios, por temas de Bitcoin. Las criptos pues siguen también a Bitcoin y por tanto no te puedes brindar ahí indirectamente porque suben porcentualmente un poco más, pero realmente nos estamos blindando frente a algo que se viene, que es bastante grave y el tema de las deudas no va a mejorar nada. Y no solo os digo en términos abstractos de economía, las deudas también se tienen que pagar y esas deudas se pagan pues con impuestos. Entonces veréis, al menos en España ya se está viendo que los impuestos irán subiendo, te irán buscando las cosquillas por todas partes y parte de esto, pues lo veíamos reflejado en la historia que comentaba, en la noticia que comentaba Paul, ¿no? El tema
de que ahora van a mirar y van a poner términos amplios para captar al máximo número de actores y poder meter caña en cuanto a impuestos a saco a todo el mundo, porque saben que el mundo cripto es un mundo en auge, igual que el tema del Internet y las páginas web y todo lo que era online en los años 2000 y saben que pueden sacar tajada. Entonces, por un lado te dicen, bueno, esto es un fraude, no entres aquí, esto no vale nada la pena y lo critican, pero luego si sacas beneficios, oye, dame un poco de esa pasta. Pasta, por cierto, es dinero aquí en España, no sé si es el mismo término allí, pero básicamente que te dicen por un lado que no te metas ahí y luego, si has sacado ganancias, dame pasta, que por cierto me he endeudado un montón, estoy creando aquí una inflación de copón y necesito que alguien lo pague, pero no lo voy a pagar yo, me vais a subir el sueldo un 2% aquí en España y luego, pues naturalmente vosotros vais a pagarlo en formato de impuestos, ¿no? Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, que realmente son noticias importantes. El tema de las noticias no creo que sea algo que haya que dejar de lado. Os animo muchísimo a mirar noticias a diario. Tema bolsa, tema inflación, tema macroeconómico, tema economía. Entender todo esto os ayudará no solo a entender mejor la economía, sino a entender mejor vuestras inversiones en criptomonedas también. Entonces, Totalmente de acuerdo. súper contento de que Paul esté aquí siempre y cada semana destacándonos lo más importante. Súper contento también de que Luis Alberto esté aquí con nosotros haciendo el trabajazo que hace cada semana. Se activan los límites y os aseguro que cualquier límite que hemos tenido en el pasado en negativo ahora está en un profit brutal. Entonces, los límites que ya están en profit, pues felicidades. Los límites que están en negativo, los pocos que haya, pues naturalmente, como os he explicado en mi parte de datos on-chain, pinta bien porque a medio y largo plazo el mercado va a subir por lo que pinta. Así que nada, ahora toca esperar, tener la paciencia que han tenido otros criptonautas en el pasado y esperar a que el mercado y los datos on-chain nos den la razón y podamos aprovechar esas ganancias. Así que nada, yo creo que por mi parte aquí lo dejo. No sé si alguien querrá añadir alguna cosa más, No, de mi pero esto parte es todo también por mi sería parte. todo. Muchísimas gracias a ambos y esperamos principalmente que nos escuchen, que nos escuchen y eviten cometer errores de miedo. Porque acuérdense, está la euforia de que va subiendo, subiendo y te quieres meter en la punta, que no es lo recomendable. Y está el miedo de cuando está corrigiendo no te quieres meter porque quieres agarrarlo más abajo. Tienes que dejar de pensar así, hay que pensar más inteligente, ya que al final del día, como se nos mencionó hace un momento, va a ser irrelevante cuando Bitcoin valga $1.000.000, ¿en qué punto fue el que te metiste? Sí es. Así que, Diamond hands, como se dice. tal cual, manos de diamante. Sin más que decir, esperamos que tengan todos un excelente día y un mejor fin de semana. Eso sería todo hasta el día de hoy. Saludos. Chao, chao. Un saludo. Saludos.